¿Tú crees ser una persona positiva o una persona negativa? Muchas personas, aun cuando creen ser positivas, viven luchando con esa sensación de negatividad, con ese sentimiento adverso al éxito, a la plenitud, al bienestar, a la felicidad, a todas las cosas que nos parecen maravillosas. Quédate conmigo y entendamos por qué tenemos esa tendencia a ser negativos y lo positivo de lo negativo. Hola, soy Carlos Mendezeta y quiero compartir un poco desde los principios de la neurociencia, el funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso, el por qué los seres humanos tenemos esa tendencia que pareciese ser muy natural a ser negativos. Y es que es así, ser negativos es algo natural en todos los seres humanos. La negatividad, el pensamiento negativo, es un mecanismo de defensa que todos los seres humanos tenemos. Es un mecanismo que se activa en pro de la supervivencia. Si no fuésemos negativos, si nuestro cerebro no trabajase para que nosotros fuésemos negativos, créanme que la raza humana hace un buen rato se había extinguido, habría desaparecido. La negatividad activa dos emociones importantes en el ser humano. Nuestras emociones básicas son 6. El miedo, la adversión, la ira, la alegría, la tristeza y la sorpresa. La negatividad activa 2 de estas 6 emociones, que son la adversión y el miedo. Estas 2 emociones nos salvan la vida. Sin estas 2 emociones, nosotros habríamos muerto hace un buen rato. La adversión hace que nosotros rechacemos todo aquello que nos parece repugnante, peligroso. Aquello que tiene un mal olor, nos alejamos. Y eso que tiene un mal olor tal vez nos podría intoxicar, envenenar, nos podría traer la muerte. Aquello que nos produce miedo, como las alturas, estar al borde de un puente, al borde de una cornisa, eso nos puede preservar, salvar de caer al vacío y sufrir un accidente y hasta morir. El miedo y la adversión se activan gracias a que tenemos pensamientos negativos. Ahora, ¿por qué somos negativos? Todos tenemos un sistema reticular activador. El sistema reticular es ese sistema de supervivencia que trabaja armonizando diferentes partes importantes de nuestro cerebro, como la amígdala, el mesencéfalo, el hipotálamo, y hace que ellos se armonicen para darnos un estado de alerta, para ponernos en lo que nosotros llamamos de repente pensamientos negativos, y así se active la adversión o el miedo para salvar la vida. ¿Qué hace este sistema en sí por nosotros? Tiene diversas funciones. Vamos a tratar 2 puntos que son importantes que nos pueden a nosotros ayudar a entender el por qué somos negativos y el cómo utilizarlo para tener éxito en la vida. El sistema reticular activador coordina el cerebro para que se enfoque en conseguir aquello que considere importante. Todo lo que el cerebro, todo lo que nosotros consideremos que es importante, el sistema reticular activador se va a enfocar en buscarlo. No importa si me beneficia, no importa si me trae desgracia. Si yo lo considero importante, si presto mi mente, mis pensamientos, mis emociones a estar constantemente conectado con ese pensamiento, el sistema lo va a interpretar como algo importante y va a buscarlo por todos lados. Vamos a poner un ejemplo. De repente comenzamos a ir al gimnasio y tenemos 2 días, 3 días entrenando y sorpresivamente comenzamos a ver gente atlética en las calles, gente atlética en las redes sociales, comenzamos a ver videos de personas que tienen muy buenos cuerpos. Salimos a la calle y comenzamos a ver tiendas donde venden productos, donde venden aminoácidos, proteínas, donde venden suplementos deportivos. También vemos tiendas donde venden ropa apropiada para ir al gimnasio, para salir a la calle, trotar, hacer ejercicio. También comenzamos a ver muchos gimnasios y de repente pareciese que comienzan a abrir gimnasios y más gimnasios en toda la ciudad. Siempre habían estado allí, igual que esas tiendas, igual que siempre había gente que estaba trotando en las calles y que tenía buenos cuerpos. Solo que como ahora el dedicar un tiempo de tu vida para disciplinarte, hacer ejercicio, buscar la salud, ahora esto es importante y tu sistema reticular comienza a enfocarse para buscar aquellas imágenes, sensaciones, aquellos lugares donde se conecta, se relaciona con lo que para ti es importante. Otro ejemplo podría ser que de repente tienes a un familiar que sufrió un accidente y está en silla de ruedas y piensas en cuándo se va a recuperar y que está en la silla de ruedas y que no sabes si de repente va a quedar allí, no puede caminar. Tienes que salir con él, pasearlo por el parque, llevarlo al médico y estás conectado con aquella sensación de dolor, de preocupación, y el sistema reticular comienza a interpretar que esto es muy importante.
sales a la calle y del mismo modo comienzas a ver mucha gente que anda en sillas de ruedas. Nunca antes habías visto tantas personas con problemas, con impedimentos físicos que tuviesen que andar en sillas de ruedas. Tal vez habrías visto uno, eventualmente otro, pero ahora pareciese que se multiplican. No se multiplicaron. Tal vez es la misma cantidad que había 5, 8, 10 días atrás. Simplemente comienza a ser importante para ti y el sistema reticular hace que tu visión se enfoque en conseguir aquello que es importante. Ahora, ¿por qué el sistema reticular actúa como un filtro? ¿Por qué hace este tipo de filtración? Imagina qué sería de nuestro cerebro, de nuestra mente, si todo lo que nosotros vemos tuviese el mismo rango, el mismo nivel de importancia. Imagina toda esa cantidad de sonidos, de imágenes, de sensaciones kinestésicas que llegan a ti, esos millones de códigos visuales que llegan todos los días a través de la vista. El cerebro procesando toda esta información, sencillamente nos volveríamos locos. Sencillamente nos volveríamos locos. Es mucha información la que llega a nosotros. Por eso el sistema reticular se encarga de filtrar y toma solo aquello que le parece que es importante. Por ejemplo, hay olores en nuestro cerebro que están registrados como importantes. Un olor que cuando lo percibimos hay que darle importancia. Y de repente surge un olor, aparece, estamos en nuestra casa y hay un olor a gas. Okay, a gas doméstico, al gas que utilizamos para cocinar, que es un gas que no tiene olor, pero las empresas que lo venden le aplican un químico para que el ser humano sea capaz de percibir cuando hay una fuga. Ese químico, ese olor, lo percibes y de repente cuando tú olfateas aquello, que también podría ser un olor de repente a plástico quemado, que uno siempre dice, oye, huele como a cable quemado. Los cables que se utilizan para conducir la electricidad de un lado a otro están forrados con un protector plástico y cuando hay un cortocircuito comienza a salir ese olor. Esos dos olores, por ejemplo, están registrados en nuestro sistema reticular activador como algo que es muy importante. Cuando percibimos este olor, automáticamente se dispara una alerta que empieza a gritar peligro, peligro. Y no pensamos en que, oye, una fuga de gas. Automáticamente el sistema reticular lo que nos lleva a pensar es en una explosión, en un incendio, en la muerte. Y nos volvemos una especie de detectives olfativos. Comenzamos a buscar dónde está ese olor, de dónde procede ese olor. Eso comienza a ser a partir de ese momento como lo más importante. Yo no sé si te ha pasado que incluso muchas veces nosotros llegamos y hay un olor y le decimos a alguien que esté a nuestro lado viendo la televisión, le decimos, hey, bájale el volumen al televisor que necesito oler algo. ¿Qué tiene que ver el olfatear con el escuchar? Lo que pasa es que el cerebro te está diciendo, necesito que quites toda la información posible que haya a mi alrededor porque hay que enfocarse en una cosa que es lo importante. Se dispara un estado de emergencia. El sistema reticular activador va a elevar esa alerta y es así como surge la negatividad. Entonces otra persona de repente nos dice, oye, tú sí eres exagerado, tú sí eres extremista, tú sí eres negativo. ¿Por qué tienes que pensar en que si hay una fuga va a explotar la casa, te vas a morir? ¿Por qué tienes que pensar que simplemente hay un olor a cable que se está quemando? ¿Por qué tienes que pensar que se te va a incendiar la casa? No lo haces de manera voluntaria. Tu sistema reticular activador está actuando de manera normal. Si eres así, eres una persona normal. Si eres así, estás funcionando de la manera correcta como está diseñado tu cerebro. No estoy hablando de ser extremista, estoy hablando de esa sensación negativa que surge en cualquier ser humano porque el sistema reticular se ha activado. Surgen pensamientos como vamos a morir, ¿okay? Se va a acabar el mundo, vamos a enfermar, nos van a robar, nos vamos a perder. Todo esto son alertas para prevenirnos de algo que probablemente, algo que podría ocurrir. Y esto es importante. El sistema reticular nos va a dar alertas de algo que probablemente, y resalto, probablemente podría ocurrir, de algo que tal vez ocurra, pero que no necesariamente debe ocurrir. Por ejemplo, vamos manejando o vamos de copilotos en un auto y de repente sentimos que la velocidad del auto está fuera de lo normal, miramos los tacómetros, el reloj de la velocidad del auto y vemos que nos estamos desplazando a una velocidad excesiva. El sistema reticular se activa y surge eso que llamamos pensamiento negativo. Nos vamos a matar. No pensamos en cosas mínimas, no, pensamos así, nos vamos a matar. Y le decimos al que está conduciendo, hey, baja la velocidad. ¿Qué quieres? ¿Que nos matemos? ¿Qué quieres? ¿Acabar con la vida? Si tú quieres,
párate, yo me bajo del auto porque yo no me quiero morir. ¿Por qué tenemos que pensar en la muerte? ¿Por qué tenemos que pensar en que nos vamos a matar? ¿Por qué tenemos que pensar en un accidente? Porque el sistema reticular nos está alertando de que ir a un exceso de velocidad podría ocasionar un accidente, y en ese accidente podríamos nosotros perder hasta la vida. ¿Por qué lo hace? Es un estado de alerta para que nosotros tomemos las medidas necesarias, seamos precavidos y bajemos la velocidad. Así también pueden haber pensamientos no tan bruscos como ir por la ciudad buscando una dirección y de repente llega un pensamiento que dice: nos vamos a perder. Te vas a perder, no necesariamente es que te vas a perder. El sistema reticular te está alertando de algo que puede ocurrir. Simplemente te dice: hey, activa tu GPS, ubícate, busca tu mapa para que no te pierdas, o simplemente baja el vidrio de tu auto y pregunta. Pero de repente te dice: pero si bajo el vidrio del auto me van a robar, porque estás en una zona de donde pareciese que es peligroso estar, y el sistema te dice: no, tampoco bajes el vidrio porque nos van a robar. No te van a robar, probablemente te podrían robar. Y cuando comenzamos a entender el funcionamiento del sistema reticular activador, ya nosotros entramos de alguna manera a aprender a manejar la negatividad como algo favorable para mi vida. Entender que simplemente es un estado de alerta de algo que tal vez ocurra, de algo que probablemente ocurra, pero que no necesariamente me debe ocurrir, pero que sí debo entrar en un estado de alerta porque exactamente podría ocurrir y no quiero que me pase. ¿Okay? Ahora, lo peor que podemos hacer los seres humanos es tratar de ser positivos. Toda persona que vive luchando contra los pensamientos negativos está simplemente tratando de limitar, de frenar, de congelar las funciones del sistema reticular activador. Entonces le está diciendo al hipotálamo, le está diciendo a la amígdala, le está diciendo al cerebro: no trabajes de manera correcta. Y como el cerebro está sano y es parte de sus funciones, siempre va a estar surgiendo pensamiento negativo. Esas personas que dicen que son altamente positivas, ellos viven luchando en su cerebro, ellos viven luchando en su cabeza contra esos pensamientos porque son naturales. Así que no le creas el cuento a la gente que dice que es muy positiva y que siempre son positivos y que tienen sus pensamientos mágicos positivos. No, esa persona, si es así, es una persona enferma. Su cerebro ha dejado de funcionar de la manera correcta. Tal vez esa persona lo que sí aprendió fue a manejar de la manera correcta el sistema reticular activador. Porque hay una gran diferencia entre tener un sistema reticular loco, que cada vez que dispara una alerta me vuelve loco, a tener un sistema reticular en el cual yo simplemente escucho la alerta y digo: ok, esto es algo que probablemente podía ocurrir, pero que no necesariamente debe pasarme a mí. Entonces yo minimizo el estrés, no produzco las sustancias que van a elevar mi estrés, como puede ser el cortisol, y estoy en quietud. Pero no quiere decir que no ha surgido el alerta en mi cerebro. No existen personas que sean positivas, existen personas que son normales y personas que saben manejar el pensamiento de alerta o el pensamiento negativo. Cuando una persona se niega a escuchar el alerta del sistema reticular, ¿qué va a ocurrir? El alerta va a sonar más fuerte. Los pensamientos negativos son positivos porque te llevan a un estado de alerta, te hace surgir el miedo, la aversión, que son dos emociones que pueden salvarte la vida a ti o salvar la vida de alguien que esté a tu alrededor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos dejar de ser tan negativos? ¿Cómo nosotros podemos manejar el sistema reticular? ¿O cómo podemos usar los pensamientos negativos de manera correcta o de manera oportuna, usarlos a nuestro favor? En primer lugar, mira, acepta lo negativo. Actúa para evitar el peligro. Acepta que sí hay un peligro. Acepta que sí hay un margen de riesgo. Acepta que sí hay algo que podría ocurrir. Cuando tú lo aceptas, el sistema reticular, imagina que tienes en tu cerebro dos personas que tienen que tocar la alarma, que son esa especie de vigías que existían antiguamente en los castillos, que estaban en aquellas garitas, que eran llamados atalayas, que estaban puestos para tocar una trompeta o tocar un shofar o sonar una campana si veía venir el peligro. Te imaginas que tienes esas dos personas en tu cabeza que comienzan a golpear una campana o que comienzan a hacer sonar un shofar para que todo el pueblo esté en alerta porque viene el peligro. Si el pueblo sigue ignorando la alerta, ellos están obligados a cada vez tocar más y más y más fuerte.
Si el pueblo entra en alerta, ellos pasan a una acción diferente. Así es el sistema reticular activador. Cuando ya yo llego y digo, ok, efectivamente sí podría ocurrir un peligro y me activo en función de evitar lo que puede pasar, eso va a hacer que se minimice el alerta en mi sistema reticular. Es decir, voy a minimizar el pensamiento negativo o lo que llamamos la negatividad. Solo debo pensar que sí puede pasar. Estos pensamientos son importantes. Si tú dices, oye, sí, esto que estoy pensando sí puede pasar, pero no necesariamente me tiene que pasar a mí. Por ejemplo, si tu hijo sale a la calle, vives en un país donde hay delincuencia, donde hay inseguridad, es decir, casi todos los países del mundo. Entonces, si tú vives en un país así y tu hijo se pone un reloj o se pone una pulsera de oro y sale a la calle, el sistema reticular lo ve y dice, lo van a robar. Si tú no prestas atención, el sistema reticular dice, lo pueden robar, y si lo roban incluso hasta lo pueden matar. Cuando tú entiendes, detectas el alerta, bueno, ¿qué puedes hacer? Actuar en función del peligro podría ser que no uses la prenda para evitar el peligro. Pero también puede ser simplemente decir, oye, sí puede pasar, porque a la gente la roban, sí puede pasar, a la gente la matan, pero no necesariamente me tiene que pasar a mí. Si otros han salido con sus prendas y han regresado, yo también puedo salir y regresar. Si hay una enfermedad y yo puedo decir, si otros han sobrevivido, yo puedo sobrevivir. O si no, simplemente pensar en situaciones en las que yo ya pasé por algo similar y yo digo, bueno, esto antes me pasó y todo salió bien. No necesariamente tuve que morir, no tuve que ser robado, sino que todo salió bien. Ahora mismo estamos viviendo una pandemia. Ahora mismo estamos viviendo una situación que nadie se esperaba, que el mundo no estaba preparado, porque las pandemias para nuestras generaciones eran temas históricos. ¿Okay? Analizábamos, estudiábamos las pandemias con las que habían muerto miles o millones de personas en el pasado, y si no, eran temas de películas. Simplemente lo veíamos en una película donde al final aparecía un superhéroe que salvaba a todo el mundo de la extinción de la raza humana. Hoy vemos el peligro y se activa el sistema reticular activador. Ahora, vamos a estar alerta. Sí tenemos que pensar en que sí, posiblemente yo podría contagiarme, sí, posiblemente yo podría enfermar y también posiblemente yo podría morir. El sistema reticular me está dando una alerta ¿para qué? Para que me cuide, para que use mis guantes, mi tapaboca, me quede en casa, no salga de casa, para que cierre, mantenga todo higiénico, todo lavado, me esté aseando mi cuerpo cada rato, proteja a mis hijos, a mi familia, me resguarde. El sistema reticular lo que quiere es que yo entienda que sí hay un peligro. Pero yo no puedo caer en la paranoia de decir, me voy a enfermar, me voy a morir, voy a sufrir, se me van a destruir los pulmones, me van a entubar, ¿qué va a pasar con mis hijos? Simplemente algo que sí podría ocurrir, tomo las precauciones y pienso ahora en el día después. ¿Qué va a ocurrir después de pasar la pandemia? Y lo que tengo que simplemente pensar es, si otros en los países como en China, otros sobrevivieron, yo puedo ser parte de los que sobreviven. Si otros enfermaron y sanaron, en el caso que nosotros llegásemos a enfermar, también podríamos ser de los que enfermaron y sanaron. Entonces voy a estar al margen, al cuidado, pero no necesariamente esto me debe ocurrir. Así minimizamos, estamos alerta, pero minimizamos el ser negativos, minimizamos el caer en la locura, en la paranoia, porque si caemos en esta locura y estamos muy pendientes y viendo todos los videos que pasan por las redes sociales, por WhatsApp, por Instagram, por YouTube, y vemos todo lo que la gente pasa, algunas cosas son reales, otras son exageradas, otras son mentiras, otras son montajes, otras son falsas. Está el elemento político que se encarga de, para malponer al gobierno de turno, inventar videos, exagerar números, decir cosas. Comenzamos a escuchar todo eso, nuestro sistema reticular ve que es algo importante y comienza a buscar, así como buscamos a la persona en silla de ruedas o buscamos una mujer que está embarazada. De repente comienza a haber muchas mujeres embarazadas, y antes siempre habían existido muchas mujeres embarazadas, pero ya no las veía. Pero ahora, como el embarazo le parece que es algo importante, el sistema reticular le hace ver en mujeres embarazadas en todas partes. Así, del mismo modo, comenzamos como a buscar el virus, como a buscarlo, y el cerebro no va a estar tranquilo hasta que nosotros nos encontremos con el virus. Hasta que estemos cara a cara, él va a sentir, wow, listo, lo logramos, ya enfermó un hijo, ya enfermó mi madre, ya enfermó mi padre, ya enfermé yo, se va a morir, listo, lo conseguí. Algo que estaba buscando porque era importante, lo he conseguido.
Y así es como decimos, muchas personas dicen, es que nosotros atraemos lo que pensamos. Efectivamente, no es una cuestión metafísica, es simplemente que así funciona el cerebro. Tiene la tendencia a buscar aquello que parece ser muy, muy importante. Por último, ¿cómo podemos nosotros usar ese sistema reticular activador para alcanzar el éxito en nuestros negocios, en nuestra vida matrimonial, en nuestras relaciones interpersonales con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros empleados? ¿Cómo podemos nosotros usar el sistema reticular activador de forma positiva, de forma correcta? Usarlo para que nos busque el camino al éxito. Vamos a evaluar qué es lo que nosotros estamos viendo, qué es lo que estamos leyendo, con quién estamos hablando, qué pienso, qué escucho, en qué grupo de WhatsApp estoy metido, cuál es la sociedad o los agentes de socialización con los que me rodeo. Si estás en un grupo de WhatsApp donde las personas lo único que hacen es hablar de escasez, de pobreza, de miseria, de que no ganan, no tienen mercado, no tienen para pagar la renta, no tienen para esto, no tienen para aquello, comienza a dispararse una alerta en tu mente que dice, hay crisis, hay crisis, hay crisis. ¿Qué va a ocurrir? Tu sistema reticular dice, hey, estamos pensando mucho, estamos hablando mucho, estamos escuchando mucho o leyendo mucho o viendo mucha crisis. La crisis es importante. ¿Qué hay que hacer? Vamos a buscar la crisis. Y cuando nos vemos envueltos en la crisis decimos, sí, tenemos la razón. Hay crisis. La crisis siempre ha existido. Las enfermedades siempre han existido. La pobreza siempre ha existido y siempre existirá. Las deudas siempre han existido y siempre existirán. Salomón, en el libro de Proverbios, muchos años antes incluso de la existencia del Mesías, de Jesús, Salomón habló de las deudas, es decir, ya existían. Jesús habló y dijo, los pobres siempre los tendrán entre ustedes. ¿Qué dijo el Señor? Que habían pobres en su época, que habían existido pobres y que siempre existirá la pobreza, siempre habrá. Entonces la pobreza siempre ha existido, las deudas siempre han existido, las crisis siempre han existido, los problemas migratorios siempre han existido. Todo el tiempo en la humanidad se ha visto la crisis, siempre ha estado. Pero cuando yo comienzo a hablar de crisis, leer de crisis, pensar en crisis, escuchar de crisis, yo entro en el mundo de la crisis. Mi sistema reticular activador dice, la crisis es lo importante, vamos a buscar la crisis, y cuando entramos allí decimos, tenemos razón, sí existe una crisis. ¿Todo esto por qué ocurre? Esto ocurre porque activamos el sistema reticular de manera incorrecta. Si yo cambio lo que veo, lo que leo, si yo cambio las personas con las que hablo por personas diferentes, si yo cambio mis pensamientos, porque la persona con la que yo más hablo todos los días es conmigo mismo, siempre estoy pensando, si cambio el diálogo conmigo mismo, si cambio lo que escucho y comienzo a escuchar sobre crecimiento, sobre prosperidad, sobre buenas relaciones interpersonales, sobre matrimonios que triunfan, si yo comienzo a escuchar, a rodearme y a ver cosas positivas, es lo que el sistema reticular va a decir, esto es importante y lo que hay que buscar. Hay muchos migrantes que tienen una creencia, muchas personas que se van de su país a otro país y tienen una creencia porque la han construido en función de la experiencia que otros han vivido. Entonces dicen, al llegar a otro país debo comenzar desde abajo. Al llegar a otro país yo tengo que sufrir, padecer y comenzar de abajo. Y publican fotografías durmiendo en el suelo con orgullo porque están comenzando de abajo. Y comienzan a padecer y publican su sufrimiento como un éxito, publican su sufrimiento como una victoria. Esto que han pensado previamente, que llegar a otro país hay que comenzar de abajo, que al llegar a otro país hay que comenzar padeciendo, fue una orden para el sistema reticular activador. Y el sistema reticular, cuando esa persona se bajó del barco, cruzó la frontera, se bajó del avión, dijo, ok, es el momento de comenzar a buscar padecimiento, crisis, hambre, necesidad, escasez. Hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque es lo que a él le parece que es importante y lo que parece que es el deber ser. Yo conozco dos tipos de migrantes, los que sufren y viven en escasez, pero también conozco los migrantes que están disfrutando la vida y viviendo en plenitud. Salen de Venezuela, se van a Argentina, una persona llega a Argentina y está viviendo, disfrutando la vida, conociendo el país, tomando mate, tomando café, comiendo buenas carnes, mientras que el otro está publicando en sus redes sociales cómo está padeciendo, cómo está sufriendo, cómo le tienen que regalar comida y se siente bien. ¿Por qué? Porque el sistema reticular dice, encontró lo que estaba buscando, lo que creía, lo buscó. Si tu sistema reticular activador no está bien programado, no esperes ver oportunidades.
Porque así como ves mujeres embarazadas, si estás embarazada, o así como ves hombres en sillas de ruedas, si tienes a alguien en sillas de ruedas, o así como ves muchas personas que tienen un carro blanco porque tú tienes un auto blanco, del mismo modo, para ver las oportunidades, yo tengo que trabajar ese enfoque de oportunidades en mi mente. Ser positivo no es negar la realidad. Ser positivo no es ser imprudente. Ser positivo es saber manejar a mi favor los pensamientos de alerta, los pensamientos negativos que surgen en mi mente. Si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Abre tus ojos, abre tu mente, evalúa lo que te rodea, los pensamientos que te rodean, y si sabes pensar de manera correcta, tu sistema reticular te va a guiar a la abundancia, te va a abrir los ojos a las oportunidades y no tendrás más excusa que triunfar. Soy Carlos Méndez Zeta y es un placer para mí compartir estos principios de vida que nos pueden ayudar a ser cada día mejor. Puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en YouTube como Carlos Méndez Zeta. Dios les bendiga.